Bienvenidos, mi nombre es Laura Monroy y los estaré acompañando en el desarrollo de algunos videos explicativos acerca de los casos de factorización. Entonces, tengamos presente primero que los casos de factorización nos van a permitir expresar un polinomio como el producto de polinomios más simples. El objetivo principal de la factorización es expresar un polinomio como un producto. Para ello, tengamos en cuenta algunas cosas. Primero miremos un ejemplo numérico. Queremos factorizar el número 60. Recordemos que factorizar es expresar una cantidad como el producto de sus factores. En este caso, 6 por 10 es la factorización de 60, porque 6 por 10 me da igual 60 y 6 es factor de 60 y 10 es factor de 60. Pero también puedo expresar la factorización como el producto de sus factores primos. 3 por 5 por 2 por 2, pues es la factorización de 60. En general, la factorización de un número pues consiste en expresarlo como el producto de sus factores. Miremos en el caso del número 72. Lo puedo expresar como el producto de sus factores primos, pero también lo puedo expresar como el producto de 2 por 4 por 9, y 2, 4 y 9 van a ser también factores de 72. Bueno, pero ahora, ¿cómo podríamos llevar esto al álgebra? ¿Cómo podríamos factorizar expresiones algebraicas? Entonces, primero, fijémonos en cómo factorizar monomios. Miremos un ejemplo algebraico, en este caso a la 3. ¿Cómo podemos factorizar a la 3? Pues tengamos en cuenta esta propiedad de las potencias. No nos fijemos en esta propiedad de izquierda a derecha, sino más bien de derecha a izquierda, es decir, a a la n más m es igual a a la n por a la m. ¿Esto por qué? Porque queremos factorizar y nuestro objetivo es expresar a la 3 como el producto de los factores de a la 3. Entonces, en este caso, podemos expresar a la 3 como a la 2 por a, porque puedo interpretar el a la 3 como a la 2 más 1, y eso me da lugar a la 2 por a la 1. Al realizar esta multiplicación, obtengo como resultado a la 3. Miremos otro ejemplo. ¿Cómo factorizo 6m a la 4? Entonces, como este monomio está conformado por un coeficiente numérico, pues veo cómo puedo factorizar los números. Entonces, puedo expresar el 6 como el producto de 3 por 2. Y ahora me fijo en la variable que está elevada a la 4. Entonces, puedo expresarla ya sea como m a la 2 por m a la 2 o m a la 3 por m a la 1. Estos me van a dar como resultado m a la 4. Entonces, esto lo podemos expresar como 3m a la 2 por 2m a la 2. Y al hacer esta multiplicación vamos a obtener el monomio 6m a la 4. Porque 3 por 2, 6, m por m a la 2 por m a la 2, m a la 4. También lo podemos expresar, como lo dije con anterioridad, como 6 m a la 1 por m a la 3. Y este producto nos va a dar como resultado 6m a la 4. Finalmente, pues el monomio 3a a la 5, 3a a la 5b lo podemos expresar como 3 por a a la 2 por a la 3b, porque al hacer este producto a la 2 por a la 3
me da como resultado a a la 5, b. Bueno, ahora sí podemos abordar como tal el factor común, el primer caso de factorización. Entonces, primero recordemos cómo se aplica la propiedad distributiva. En este caso, para multiplicar a por b más c, debemos multiplicar a por cada uno de los términos que se encuentran en el interior del paréntesis, es decir, a por b es igual a b, a por más c es igual a c. Entonces, eh, acabamos de aplicar la propiedad distributiva. En el, en el, en el desarrollo de la factorización, nosotros vamos a partir de esta expresión y vamos a llegar a esta expresión, es decir, al producto. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a realizar para factorizar expresiones algebraicas es hacer el proceso inverso de la aplicación de la propiedad distributiva. Entonces, tenemos esta expresión, es decir, el polinomio, y lo queremos expresar como el producto de sus factores, es decir, como esta expresión. Pero ¿cómo realizamos eso? Entonces tenemos la expresión AB más AC y nos fijamos que los dos términos tienen un factor común, que es la variable A. Entonces lo que escribimos es que esta expresión es igual a multiplicada, porque en eso consiste la factorización, en encontrar los factores, y esa A lo multiplicamos por lo que le hace falta para ser igual a B y para ser igual a C. Es decir, hacemos lo inverso a la propiedad distributiva. Entonces, ¿por quién debo multiplicar a A de tal manera que su resultado sea igual a B? Entonces debo multiplicar a A por B. ¿Por quién debo multiplicar a A para que el resultado sea AC? Pues debo multiplicar a A por un más C. De este modo, partimos de el polinomio y llegamos al producto de sus factores. En este caso, aplicamos el caso de factorización, factor común. Entonces, ya nuestro objetivo no es meter en el interior del paréntesis la A, sino que dejamos la A afuera del paréntesis para poder factorizar. Entonces, miremos este ejemplo. Nos damos cuenta que estos dos términos tienen el mismo coeficiente numérico y que también comparten la variable x. Pero esta x está elevada a diferentes exponentes en los dos términos. Por un lado x a la 2 y por el otro x a la 1. Siempre para extraer el factor común nos vamos a fijar en la variable con el menor exponente. Entonces en este caso nos vamos a fijar en el 3x a la 1. Entonces igual 3x a la 1 o 3x lo multiplicamos por ¿quién? Hacemos el procedimiento inverso a la factorización. Miramos por quién debo multiplicar 3x de tal manera que el resultado sea 3x al cuadrado. Pues vemos que solamente le hace falta multiplicar una x a 3x para que ese resultado sea 3x al cuadrado. Y vemos también que 3x debe ser multiplicado por una y para obtener como resultado 3xy. Entonces ubicamos un más y en el interior del paréntesis y este producto es la factorización de esta expresión. Ahora miremos otro ejemplo. Acá en este ejemplo observamos que las variables son las mismas pero tienen diferentes exponentes. Entonces nos fijamos en las que tengan el exponente menor. Pero también estos dos términos están conformados por dos coeficientes numéricos, pero estos dos coeficientes numéricos son diferentes, 8 y 2. Lo que podemos hacer es expresar el 8 como el producto de sus factores, como ya lo hemos visto con anterioridad. Entonces 8 lo puedo escribir como 2 por 4 y lo demás, pues el resto de la expresión.
nos damos cuenta pues que esto nos ayuda a ver que el 2 es un factor de los dos términos y pues que AB va a ser nuestro factor común porque A es al cuadrado es el menor exponente de A y B a la 1 también es el menor exponente de las variables B. Entonces nuestro factor común va a ser 2 por A a la 2 por B y abrimos un paréntesis. Luego nuevamente lo que hacemos es hacer el proceso contrario de la factorización. Entonces buscamos un número que multiplicado por 2 al cuadrado b nos dé como resultado 8 al cuadrado b. Nos fijamos que la parte literal es la misma que el primer término. Es decir, solamente debemos buscar un número que multiplicado por 2 me dé 8, en este caso 4. Y también hacemos el mismo procedimiento para determinar qué término multiplicamos por 2 a la 2b para obtener a la 4b a la 2. Entonces, vemos que solamente debemos multiplicar por a la 2 por b, ya que al multiplicarlo nos da como resultado 2 a la 4b a la 2. Entonces, esta es la factorización de esta expresión empleando el factor común. Entonces, miremos el factor común de un polinomio. Cuando tenemos esta suma de términos, pues vemos que estos términos están multiplicados todos por la letra b. Entonces b va a ser nuestro factor común. En el interior del paréntesis ubicamos las letras que se multiplican por b en cada uno de esos términos. Entonces podemos también verificar este producto aplicando la propiedad distributiva y podemos evidenciar pues que el resultado va a ser esta expresión. Miremos este último ejemplo en el que pues el factor común en este caso ya no va a ser un monomio, sino un binomio, porque m más n es factor de m, pero m más n también es factor de menos n al cuadrado, entonces ese va a ser nuestro factor común. Abrimos paréntesis y en el interior pues ubicamos aquellos términos que al multiplicarlos por nuestro factor común nos dan como resultado los términos de la expresión original, es decir, por m y por menos n al cuadrado. El factor común también tiene una interpretación geométrica o pues representación geométrica. Para ejemplificarlo vamos a utilizar un ejercicio que ya realizamos con anterioridad. Entonces queremos factorizar BC más BD más B más BF, pero a partir de su interpretación geométrica. Entonces para ello lo que debemos hacer es considerar cada uno de estos términos como el área de rectángulos. Es decir, un rectángulo con área BC, con área BD, con área BE y uno con área BF. Recordemos que el área es igual a la base por la altura. Entonces, como el área de este rectángulo, bueno, de cada uno de estos rectángulos está dada por un producto, significa que B y C deben ser los lados del rectángulo. En este caso B pues va a ser el lado en la altura del rectángulo y C va a ser la base. Igual en este caso B es la altura, D va a ser la base. Igual acá, B es la altura, E va a ser la base, B en este caso es la altura y F va a ser la base. Como en la expresión que nos dan están sumando todos los términos, pues lo que podemos hacer es juntar estas figuras de tal manera que me resulten en un rectángulo más grande. Entonces nuestra intención es determinar el área de este rectángulo negro. Lo podemos hacer de dos maneras. La primera es sumar
las áreas de cada uno de los rectángulos que conforman a este rectángulo negro, que nos daría lugar a esta expresión BC más BD más BE más BF, pero también podemos expresar el área de este rectángulo como la multiplicación de la altura por su base. Podemos determinar que B es la altura de este rectángulo y como ya lo hemos dicho con anterioridad, C va a ser la base de este rectángulo, D la de este, C es la base de este rectángulo y F es la longitud de la base de este rectángulo. Entonces, para determinar el área total del rectángulo, lo que debemos hacer es multiplicar la altura, B, por su base. Y la base va a estar dada por la suma de cada una de estas longitudes. Es decir, el área va a ser igual a B multiplicado por C más D más E más F. Ahora pues podemos decir que sumar las áreas de cada uno de los rectángulos me da el área total del rectángulo y esto va a ser igual también a determinar el área del rectángulo a partir de la multiplicación de su altura por su base. De esta manera pues obtenemos la factorización de esta expresión y podemos rectificar devolviéndonos en el video que este fue el resultado que obtuvimos extrayendo pues el factor común. Bueno, ahora pues reforcemos los aprendizajes adquiridos. Entonces, haz uso de este caso de factorización factor común pues para realizar los siguientes ejercicios. Te recomiendo que emplees el método geométrico para este último ejercicio. Y pues esto sería todo por el video de hoy. Gracias.